Nuevamente ahora a las preguntas y respuestas. Si surgen preguntas de ustedes, igual pueden levantar la mano y decir, hermano, tengo una pregunta. No hay ningún problema, hermano. Así que nos ha llegado una pregunta, hermano, y vamos a darle lectura. Si sabemos que los primeros cristianos no tenían la tecnología que hoy tenemos, y esto de la tecnología va a seguir creciendo. La pregunta es, la iglesia como edificio, ¿cómo debe enfrentarlo? ¿Debemos satanizar la tecnología? ¿Cómo la iglesia debe usar la tecnología tanto afuera como adentro? Josué, yo pensé que a ti. Yo puedo responder esto, pero responde. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Y la tecnología es como, aunque no sé por qué ocupo el micrófono, sí, se puede escuchar igual. Es para el video más. Sería, la tecnología es una herramienta, como explicaba nuestro hermano, que en la antigüedad se hacían teatro, coliseos con cierta arquitectura, eso es tecnología. Y eso lo ocupaban para dar mejor su mensaje, o potenciar su mensaje. Antes no existía el micrófono y la gente hablaba pulmones a pulmón suelto y ocupaban la tecnología para darse a entender. Por ejemplo, Juan Hus, que fue un gran reformador de Bohemia, creo que era actual la República Checa, ocupaba pinturas que ahora vendría a ser como lo que nosotros ocupamos como el PowerPoint, el data, ¿cierto? Ocupaba pinturas para reflejar su mensaje. Él llevaba pinturas de una escena bíblica para darse a entender mejor con la gente que no sabía leer, ¿cierto? Eso es tecnología. Hacer una pintura, hacer un dibujo, traer un PowerPoint, todas estas cosas son tecnología, y como tecnología nos sirven de herramienta para emplear en nuestro mensaje. Eso es lo que... Bueno, yo solamente para reforzar, nosotros no podemos demonizar cosas que son también de alguna forma construidas por el hombre, porque en sí nosotros le damos el carácter a las cosas que son buenas o son malas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros como iglesia igual somos una iglesia súper estructurada de decir qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo según nuestro antepasado, por así decirlo. Hoy día todos los pastores y la mayoría de los hermanos dentro de la iglesia evangélica, más que nada pentecostales, tienen una norma súper establecida de qué es lo bueno y qué es lo que es lo malo, en cuanto a cosas externas. Pero cuando empezamos a analizar lo que es la escritura y cuando empezamos a ver el mundo hacia dónde va, hay varias cosas que nosotros podemos utilizar como herramientas para poder masificar o evangelizar. Hay herramientas, por ejemplo, como lo son la música, que la música hoy día, si no es de nuestro gusto, es una música satánica. De igual forma hay que hacer equilibrio también en cuanto cuál es el mensaje que se está entregando en la música, cuál es el mensaje tanto de lo que yo estoy comunicando como también de lo que estoy escuchando a nivel de melodía. Pero también hay otros métodos, por ejemplo, lo que acabamos de hablar acá, que son en cuanto a tecnología, de cómo yo utilizo las distintas herramientas que tengo para evangelizar o para vivir. Entonces, póngase usted, no sé, en el caso de que usted tiene un celular, ¿cierto? Si el uso de su celular usted se lo da a tener ciertos recordatorios para poder orar, es una buena función que le estoy dando a lo mejor una herramienta que sataniza quizás a ciertas personas. Antiguamente también se decía que la televisión era el cajón del diablo. La televisión también sirve para yo proyectar quizás ciertas predicaciones, para ver quizás... Yo no soy una persona que considero que todas las cosas que están en el mundo son perjudiciales. Yo creo que de repente si yo quiero ver un partido de fútbol y porque me gusta jugar a la pelota y ver el fútbol y no meterme al corazón un equipo de fútbol, no lo considero malo porque sí me gusta el deporte. Entonces, considero que las cosas en su justa medida no son malas y hay otras a las que sí le podemos sacar mucho partido. Y como decía José, un ejemplo súper bonito de Juan Hus, que hoy día también la iglesia, por ejemplo, se da mucho el tema de hacer coreografías, bailes, obras de teatro. Creo que si la obra de teatro está bien guiada por el Señor, en una escritura, o sea, en base a la escritura para entregar un mensaje muy centrado en Cristo, está bien. Ahora, si el mensaje obviamente que se va a entregar dentro de una coreografía, un baile, lo que sea, está orientado hacia el paso lo hago bien, hacia el aplauso, hacia que los hermanos me vean, creo que perdemos un poco el foco. Entonces, y es súper delgada la línea de poder identificar cuándo el foco está bien y cuándo el foco está mal. Entonces, ahí hay que saber bien cómo tomar ese tipo de decisiones y tratar de ser lo más claro posible también, porque hay hermanos que son más débiles y piensan, y de repente por ese tipo de cosas también se dan de la iglesia. Entonces,
nada, como iglesia tenemos varias cosas en contra, pero también tenemos un montón de cosas a favor que las podemos aprovechar de mejor manera. Pero creo que las cosas que son inherentes no las podemos demonizar, sino que tenemos que saber cuál es el uso que le damos. Sí, y un poco con hermano, yo en lo personal cuando llegué a la iglesia yo tenía muchos prejuicios. Por ejemplo, no sé, pues llegaba y veía un data show que proyectaba una alabanza y decía, pero esto es pecado, esto es el diablo en la iglesia. Porque yo estaba acostumbrado al himnario, leer una hoja y que ahí estuviese la alabanza, y para mí algo tecnológico en la iglesia era pecado. O por ejemplo la misma alabanza quizás un poco más moderna era pecado porque yo estaba acostumbrado a alabanzas como más marciales, como más lentas, y para mí esas eran alabanzas cristianas, pero quizás antes de esa alabanza era mucho más distinta y quizás mucho más lenta esa alabanza y todo también se va un poco modernizando, y son prejuicios que uno muchas veces tiene acerca de la tecnología en la iglesia, o también el celular, en la Biblia en el celular, para mí también era pecado, era terrible ver eso. Y no es así, todo depende del uso que nosotros le damos a las tecnologías. Por ejemplo, igual yo soy amigo de que en una iglesia o en un servicio, lo ideal no usar una Biblia en un celular porque igual a uno lo distrae. Por ejemplo, le llega a uno un WhatsApp con notificación de Facebook, ya, veamos, y mientras otro predica uno está en otra cosa. Pero sí, por ejemplo, en el metro o en la micro yo ocupo la Biblia en el celular y trato en ese espacio de darle un buen uso. Afuera en la calle trato de darle un buen uso a la tecnología y que eso también llene mi corazón, ¿cierto? Así que, como decía mi hermano, todo depende del uso que le damos a la tecnología, de cómo nosotros la usamos día a día, cómo lo usamos también, como decía la pregunta, cómo lo usamos en la iglesia y fuera de la iglesia para también dar a conocer lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Que debemos ser testigos del Evangelio y predicar el Evangelio. Así que hay una pregunta más, hermano, de nosotros como jóvenes, que por lo general somos los que más, los centennials, los millennials, somos los que más usamos la tecnología. ¿Cómo nosotros podemos adquirir sabiduría mediante la tecnología? ¿Cómo podemos ser sabios? Porque, por ejemplo, un niño de 10 años tiene quizás 10 veces más información que alguien de hace 50 años atrás, y tiene acceso a más información y saber muchas más cosas que, por ejemplo, quizás un científico de 100 años atrás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer buen uso de la tecnología y adquirir sabiduría o conocimiento favorable a nuestra vida y favorable también a nuestro espíritu? Esto no es bíblico, lo que yo pueda llegar a decir, sino que es una apreciación súper personal. Yo personalmente considero que estamos insertos en un mundo que es súper rápido, que es súper instantáneo, donde se requiere una respuesta instantánea para todo, pero considero de que la Biblia está sobre el sistema que estamos viviendo. Creo que una persona puede ser, como recién Matías lo describía, puede que haya niños que sepan mucho más quizás de una persona de 60, 70 años. Un pequeño niño de 15 años o de 10 años o menos sabe mucho más en cuanto a tecnología, pero considero que lo que entrega la Biblia, que lo que entrega el estudio de la Biblia, no se compara con lo que al final nos entrega el mundo, porque lo del mundo, así como es de instantáneo, de crear cosas rápidas, también se disuelven súper rápido. Y todas las cosas que hoy día nosotros tenemos, entre comillas, como absoluta en el mundo, mañana se disipan. Entonces, a nosotros lo único que nos queda como una base sólida en la vida, independiente de toda la evolución que pueda tener la tecnología, los estudios que puedan tener académicos, la Biblia siempre es única. Y la Biblia sí instruye en mucha sabiduría. No sé si le ha tocado que de repente usted puede tener al lado un abogado o alguien que a lo mejor sabe mucho, pero viene alguien a lo mejor del campo, y ese alguien del campo que a lo mejor no sabe ni escribir, pero sí ama al Señor de corazón y tiene la Biblia puesta en su corazón, tiene más sabiduría que ese abogado o que ese millennial que tiene mucho conocimiento, porque la sabiduría no se adquiere mediante el conocimiento, no se adquiere mediante leyendo libros, no se adquiere buscando en Google. La sabiduría se obtiene por el temor al Señor. Sí, entonces, cuando usted tiene un poquito de conocimiento, pero ese conocimiento está arraigado en el temor a Dios, esa persona de verdad que llega a ser mucho más sabio de lo que puede ser cualquier joven de hoy día. Creo que alguien hoy día no es sabio alguien que sabe ocupar mejor el computador o el Facebook o las redes sociales, o que habla bonito, o que sabe un montón de libros. Hoy día se pone muy de lado lo que es el estudio bíblico, y el estudio bíblico de verdad que unifica todas las virtudes que puede tener el hombre, ¿ya? Una persona puede ser tímida, puede ser callada, puede ser ignorante,
Pero yo les digo de verdad que la Biblia a usted le hace sacar todas las virtudes que el Señor mismo puso en usted, y al mismo tiempo también descubre los dones que Dios puso en nuestra vida cuando nosotros llegamos al Señor. Yo siempre hablo de mi caso personal, no me gusta hablar de mí, pero yo siempre fui muy tímido. A mí me gustaba hablar en público, todas las cosas me avergonzaban y un montón de cosas más que ya son cosas personales. Pero hoy día, gracias al Señor, gracias a lo que yo me metí cuando veía la Biblia, y me encantaba analizar la Biblia, cómo predicaban distintos predicadores, y esa manera de argumentar y de ver la vida, a mí me enamoró eso. Pero yo digo, no fue gracias al mundo, fue gracias a la Biblia, descubrir quién era Dios. Entonces, por más que pasen décadas o pase tecnología, el conocimiento de Dios mejora al ser humano en la época que sea. Amén. Sí, yo también he pensado siempre que lo ideal como para poder ser un buen cristiano son dos elementos. Pueden haber muchos más elementos, la verdad, pero estos los considero muy importantes: la oración y la lectura. Con oración y lectura Dios nos va a llevar lejos, yo creo, sí, realmente. Pero, aparte de practicar todo lo que es cristianismo, porque si usted practica la oración y la lectura y no practica una vida cristiana, no le va a servir de mucho. Pero si uno mezcla la oración y la lectura, es decir, una vida de intimidad con Dios, leer a solas con Dios, usted se hace preguntas y va descubriendo cosas. En la oración usted descubre cosas. Cuando usted ora, descubre cosas de la Biblia, se le son reveladas por la simple oración que usted está haciendo, porque usted siente lo que siente a verse un personaje bíblico y se le viene a la memoria como tal persona, y usted entiende algo que antes no entendía. Y la oración ayuda mucho. Lo otro es que la cantidad de información que hay en internet, hay información buena y hay información mala. Yo creo que ahí lo ideal es ir hacia alguien que usted crea que esa persona sabe, que le recomiende qué predicadores, qué literatura leer. Si usted dice, porque puede encontrarse con predicadores que le estén hablando herejía y le estén hablando mentiras, y usted por aceptar información simplemente va a encontrarlo bonito y va a aceptarlo en su corazón, pero tal vez es una herejía. Lo que usted tiene que hacer es hablar con alguien que sepa, con alguien que usted conozca, que sepa la palabra, y decirle: hermano, ¿qué me recomienda usted escuchar? Y el hermano le va a decir: mire, yo escucho a tales predicadores y tales tienen esta doctrina, y escucha eso, tales libros son muy buenos, me ayudaron a entender esto, así que le recomiendo esto. O sea, yo creo que para obtener buena información, para nutrir el corazón, hay que consultar con los hermanos que uno ve que saben más que uno. Sí, nuestro hermano Josué habló de la oración, y aquí quiero hacer un poco un hincapié, porque muchas veces nosotros, o quizás no nosotros, que cuando alguien sale de la casa y se le queda el celular en la casa, uno dice: chuta, se me quedó el celular, ahí está toda mi vida y me devuelvo. A nosotros no nos pasa, ¿cierto? Pero sí, uno vive preocupado del celular porque uno tiene muchas cosas, uno lo llaman, mandan mensajes. Sí, amén. Pero yo me pregunto, porque por ejemplo un celular se puede apagar y lo volvemos a cargar y perdemos esa comunicación por algunos minutos. Pero mi hermano, nosotros con Dios tenemos una comunicación que no se detiene, que son 24 horas, y que nosotros muchas veces dejamos de orar, perdemos la comunión con Dios y muchas veces no nos preocupamos. Quizás no somos como cuando se nos queda el celular en la casa y nos devolvemos preocupados para recogerlo nuevamente. Nosotros muchas veces quizás no oramos, perdemos la comunión con Dios, no nos preocupamos y quizás en una semana no nos volvemos a hincar, a arrodillarnos y buscar la comunicación con Dios. Entonces, busquemos siempre la comunión con Dios y deseemos más hablar con Él que más hablar para través de un celular con alguien, mi hermano. Sí, mantengamos siempre la comunión más con Dios que con el celular. Y me surge otra pregunta, hermano, que quizás va dirigida un poco más al hermano Luis. Si José también quiere aportar, sería bueno.
Y hay un punto que no se tocó en lo que expusieron mis hermanos, que es acerca de los hijos. Amén. Cómo entregarle tecnología a los hijos, cómo los hijos tienen que usar la tecnología. ¿Acaso la tecnología, un celular los tiene que criar? ¿O si el papá tiene que estar preocupado de qué es lo que está viendo? Quizá muchas veces para ahorrarse el tiempo se le pasa el celular a un niño y uno ya se olvida quizás del niño y se queda viendo videos y después quizás el papá va a ver y quizás que estuvo viendo ese pequeño. Entonces, ¿cómo debe ser en ese tema la crianza con los hijos y la tecnología? No sé si yo sea el mejor para responder eso, para ser sincero. Es por lo mismo que nosotros estamos haciendo este estudio o este seminario, porque vivimos en un mundo que nos entrega muchas facilidades y comodidades. Yo creo que todos los que somos papás, y somos papás recién nomás, pues no tenemos hijos tan grandes, la tecnología sí nos ha ayudado a estar un rato tranquilo o a que coman más pendientes, pero descuidamos de repente ciertas cosas, descuidamos los mismos consejos. Los pediatras que nosotros hemos pasado o por lo que hemos visto por internet y los pediatras que ven también a nuestros hijos siempre nos aconsejan de que no vean pantalla hasta los 3 años, y si ven pantalla que sea por un tiempo ojalá acotado, no más de 30 minutos. Y yo creo que todo lo que tenemos hijos debemos desobedecer un poquito a eso que nos indican incluso los mismos expertos, de que no vean mucha pantalla porque los dejan así, como hiperkinéticos, se aburren rápidamente. Todo lo que estamos acá somos de una generación que no tuvimos pantalla. Nos jugábamos con la tierra, con el barro, nos subíamos a los árboles, veíamos un rato tele a lo mejor, pero no estábamos pendientes de la pantalla tanto rato. Entonces, yo seguiría los consejos de los pediatras, lo que dicen ellos con el tiempo que dicen estar pegados en eso. Y lo otro, si depende de nosotros, estar pendientes de lo que ven, porque viven en un mundo que de verdad es súper malo. ¿Ustedes han visto la noticia? Pues del momo, no sé si han visto el momo, ¿cierto? Pareció a Tayugoki, pero el momo tiene ojos saltones y aparece en la mitad de los videos de niños que lo inducen a que le vayan a hacer cería o que maltraten a los papás, que metan un cuchillo por tonteras. Entonces, es un mundo malo, o sea, es un mundo que no tiene piedad con los niños, un mundo que busca abortarlo, que busca ojalá que estén en adopción para que lo tomen las parejas gays y un montón de este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que tener más ojo, pero así como yo dar un consejo, así como un papá ya con experiencia, estoy recién empezando, entonces sería una patudez irme ahí. No, yo no soy padre. Adelante. Otra pregunta, hermanos. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos ahora nosotros usar la tecnología para predicar el Evangelio, para expandir la palabra de Dios? Que quizás podemos utilizar Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Cómo podemos llegar a la gente a través de esas redes sociales? Yo compré. Bueno, yo igual tengo algunos contactos que ocupan Facebook solamente como para predicar. Yo creo que, mire, es básicamente lo que apareció aquí delante de lo que estábamos exponiendo. Yo creo que las redes sociales sí son un buen método para poder predicar. Sí también sé que son un buen método para generar conversación, para generar debate, para resolver ideas. Pero lo que pasa es que las redes sociales esconden mucho caracteres de las personas. Entonces, la palabra del Señor tampoco no solo nos expone a poner como base la escritura para empezar a pelear, para empezar a discutir, para empezar a que la palabra esté mal puesta para todo el mundo. Estas son redes sociales que están expuestas para toda la gente. Entonces, que estén expuestas para la risa de los del mundo mientras los cristianos se están peleando no es algo bueno. Entonces, yo recomiendo que las redes sociales sean ocupadas para entregar un mensaje y con gente que uno conoce en ámbitos personales, que yo pueda ver a ese hermano, que sí se puede entablar una comunicación, una conversación, pero con personas que yo no conozco, que a lo mejor se dicen ser cristianos y a lo mejor sí lo son, no llegar más allá, porque muchas veces yo también, y esta cuestión es súper humana, que de repente para tratar de ganar un debate, uno llega de repente demasiado lejos. Y uno no se da cuenta que eso también lo está viendo el mundo. Y de repente dejamos mal parado a lo mejor a algún hermano.
Entonces, y esto está lleno. Ustedes se meten a internet y ven, por ejemplo, no sé, como alguien muy conocido, que es súper peleador, por ejemplo, Marcos Morales Chávez. Entonces, él es alguien que ataca toda la doctrina que a lo mejor nosotros creemos. Y a los que no creen en él o su posición, los trata de cerdos, de perros, de un montón de cosas. Y el cristiano no debiese tratar a nadie de esa manera. Por más que yo tenga un mensaje entre comillas sincero o que sea súper transparente en lo que yo siento, creo que el Espíritu Santo a nosotros nos dio un espíritu también con dominio propio y creo que con un lenguaje también que aplicar. Entonces, exponerse a eso para tratar de ganar un debate creo que habla de un espíritu un poco inmaduro. Entonces yo creo que las redes sociales se deben ocupar para utilizar de buena manera. El trabajo no lo hacemos nosotros somos personas que tiran la semilla. Nosotros no nos encargamos del crecimiento, el crecimiento lo da el Señor. Entonces, mientras nosotros tiremos la semilla, está todo bien. Pero eso, darle un buen uso, pero en cuanto a evangelismo. Sí, a ver. Bueno, también creo que nuestra actividad evangelística nos ayuda en internet a prolongar la actividad evangelística. Por ejemplo, esto mismo nosotros lo vamos a subir a internet, este video, y todo esto seguramente va a ser de beneficio para alguien que esté buscando información sobre esto. También que también nosotros no es que estemos todo el día predicando, o sea, no todo el día estamos poniendo predicaciones cibernéticas, sino que a veces parte de nuestra vida cotidiana y la compartimos, pero que esa vida cotidiana no caiga dentro de un mundo ficticio, un mundo de fantasía que me absorba, sino que sea algo para compartir, algo que sea edificante, porque nuestro hablar debe ser edificante en todo. O sea, si yo voy a compartir, por ejemplo, si usted es una hermana y comparte una receta de cocina, encuentro que está súper bien. Si usted es alguien que comparte algo que sea de beneficio para los demás, está muy bien. O sea, aparte de usted, ¿en qué sentido puede ocupar las redes sociales para su beneficio? Puede comunicar cosas que son beneficiosas para los demás y también puede prolongar el evangelio. Eso pienso. Amén. ¿Y el hermano tiene una pregunta? Bueno, quizás ya la respondí a la pregunta. Son dos preguntas. Dice, ¿es aceptable ir al mundo y tomar estas redes, las músicas del mundo, tomar las actitudes del mundo para poder esparcir la palabra de Dios, evangelizar? Y la otra pregunta es, ¿la iglesia, es necesario modernizar la iglesia tanto en la música, en tanto en cómo predicar, en la vestimenta, eso, audiovisual? Igual la pregunta es extensa y tiene muchas aristas, pero vamos con lo primero que hablaba, por ejemplo, de ir al mundo y meterse en el mundo para poder... De ir al mundo, claro. Es que lo que pasa es que para ir al mundo tenemos que identificar qué es lo que es ir al mundo. Claro. Porque hoy día su vestimenta no es la misma vestimenta de alguien del 1900. Lo encontraría que estaría fuera de foco y sería alguien muy desordenado, muy revelado para la época. Entonces la misma vestimenta que tenemos todos nosotros, bueno, aquí mi hermano con corbata ya hace la excepción, pero todos los que están acá ya romperían la regla de la gente del 1900. Entonces nosotros no calificaríamos para nada como cristianos. Por lo mismo, tenemos que saber primeramente identificar qué es lo que es mundo para ver si realmente lo que nosotros creemos que es mundo es realmente mundo. Si lo llevamos al tema de la vestimenta, hay que mantener ciertas actitudes. Por ejemplo, la Biblia básicamente dice que el hombre se tiene que vestir como hombre y la mujer se tiene que vestir como mujer. Básicamente dice eso. El sistema en el cual vivimos hoy día, o cierta iglesia, hay iglesias que... yo voy a hablar del caso de nuestra iglesia. En nuestra iglesia a nosotros no nos importa si las mujeres vienen con pantalones o vienen con falda, ¿ya? Pero siempre y cuando guarden también la compostura y obviamente no vengan con una mini que puede a lo mejor no sé, causar algún revuelo entre otra hermana, entre algún hermano,
todos conocemos cuáles son la pecaminosidad que existe en el hombre, nadie la puede obviar. Entonces, pueden haber ciertas actitudes que sí pueden provocar un poco de conflicto, pero eso también tiene que ir de la mano con el carácter del hermano también, con el crecimiento que tenga el hermano. Ahora, yo no puedo imponer un montón de reglas que son solamente por fuera y no imponer ninguna regla o enseñar lo que verdaderamente enseña la Escritura. La Iglesia evangélica en particular se ha esmerado en poner reglas que son reglas externas, pero jurando o creyendo que esas reglas externas son la sana doctrina. La sana doctrina es estudiar la Escritura. La sana doctrina es seguir lo que muestra la Biblia. Es hablar de gracia, es hablar de fe, es hablar de salvación, es hablar de infierno, es seguir los pasos de Jesús. Las cosas externas sí están puestas a lo mejor como regla de iglesia, pero no están puestas sobre lo que es la Escritura. Siempre es la Escritura primero y las ordenanzas que a lo mejor puede tener la iglesia vienen en segundo lugar, y esas se pueden respetar. Yo puedo decir, por ejemplo, a lo mejor el pastor aquí en nuestra iglesia podría decir algún día: quiero que todos los hermanos vengan con terno el día domingo con su corbata, si no nos suben al púlpito. Y esa va a ser una regla que impuso él. Y es una ordenanza que se irá a respetar porque él la impuso. Pero no es algo que me aparezca en la Biblia, que sea algo bíblico que me diga que tiene que ser así. Sino que es una ordenanza, es un orden que se da dentro de la iglesia para que no se provoque obviamente un desorden, ¿ya? Entonces, hay reglas que obviamente son internas de la iglesia y hay otras que es vida cristiana, que realmente es lo que enseña la Biblia. Ahora, ir al mundo para recoger cualquier cosa, yo no estoy a favor de eso, ¿ya? Sí me ha tocado muchas veces que de repente, no sé, yo escuchaba los hip hop cristianos y escuchaba hip hop cristiano y hay letras que de verdad la encuentro casi muy profundas teológicamente, y el ritmo en sí no me ha molestado para nada porque es una base súper pausada. Pero hay otro hip hop cristiano que no entiendo nada de lo que dice y básicamente debe hablar un poco más, tengo un doble tempo en hip hop que no entiendo nada. Entonces, creo que muchas veces hay que saber equilibrar un poquito. Hay un estudio que lo da Frank Garlock, o Garlock. Pero Frank Garlock se va un poquito al extremo cuando habla de que la música de los cristianos debe ser casi una música así casi tenemos que estar escuchando solamente Beethoven, Mozart, como ese tipo de música como celestial, como lo empuja al cielo. Creo que pueden haber un montón de estilos de música, pero siempre tienen que ser equilibrados. Es como en la comida: si yo le echo un montón de sal no me voy a comer esa comida porque está demasiado salada. Si no tiene sal voy a encontrar desabrida. Entonces creo que la música es un puente de adoración para yo poder entender un mensaje que hay detrás. Si está llena de música, si está llena de melodía y el mensaje es vacío, no me sirve de nada. Y al revés, sucesivamente. Y también yo siempre le he puesto un tercer pilar: si el que está cantando es cristiano, a mí me interesa mucho más que cante, no sé, un Luis Miguel, un villancico, sabiendo la vida que tiene, pero que canta a Dios. No me concuerda un poquito, no me concuerda para nada. Entonces trato siempre de buscar esos tres elementos que ojalá equilibren bien lo que es la música, lo que es la letra, y ojalá que la persona también sea cristiana de verdad y no por negocio. Eso en cuanto a la música y lo que podemos traer desde el mundo. Hay que hacer un análisis, por eso que se necesita el estudio de la Biblia. Si no hago el análisis según mis prejuicios, porque puede ser que a lo mejor el Señor mañana me lleve a predicar a Arica y en Arica allá alaban con otro instrumento. Van a alabar a lo mejor los más del norte van a alabar con otro tipo de instrumento y va a sonar muy nortino, y yo voy a decir: todos estos están equivocados, son del diablo. O voy a ir a México y en México van a tocar de otra forma, o me voy a juntar con mis hermanos de África y alaban con otro instrumento, incluso adoran alabando. Entonces me encuentro con un montón de diferencias en cuanto a cultura que tengo que saber entenderlas primero y después empezar a prejuiciar. Una eso, no sé más. ¿Cuál otra cosa? No sé si tú quieres aportar. A ver. Sí, hay una... Puede sonar medio filosófico, pero hay un filósofo que ya murió el año 2017 creo, se llamaba Zygmunt Bauman, era un polaco, judío, y él escribe un libro que todos estos filósofos son como de la izquierda política, están como ubicados hacia el socialismo y todo. Y él habla en un libro, si ustedes, todos los que conocen la literatura de ese filósofo saben que todos sus libros dicen líquido. Modernidad líquida, vigilancia líquida, todos sus títulos tienen que ver con líquidos, ¿no? Tiene una obsesión el hombre con los líquidos. Y en ese hay un libro que se llama Modernidad líquida. Y en ese libro él habla del proceso de disolución de sólidos, que él lo llama licuefacción. Es decir, uno mete dentro de una licuadora un sólido y lo empieza a revolver. Y la licuadora,
¿qué hace? Licuefactúa el sólido y lo convierte en líquido, ¿cierto? Ya. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que él dice que la modernidad ha venido a ser un proceso de licuefacción de sólidos. Hay un montón de instituciones que han permanecido sólidas en la sociedad. Por ejemplo, hablamos del Estado, de la familia, de la protección que serían los carabineros o los policías, del Estado de los bomberos, los que defienden los médicos, son una institución. Todas esas instituciones han permanecido sólidas y con bases sólidas durante los años. Pero la modernidad o la posmodernidad que nosotros llamamos ha venido a ser un proceso de desarticular esos sólidos, lo que la izquierda política llama deconstrucción. Hay que deconstruir esto. ¿Han escuchado eso? Hay que deconstruir esto, hay que deconstruir aquello. No sé si lo han escuchado. Esto es un constructo social, hay que deconstruirlo. Y deconstruirlo es una palabra ambigua porque deconstruir uno lo puede destruir y construir al mismo tiempo. O uno destruye o uno construye. Bueno, deconstruir viene a ser como diseccionar. Hay que diseccionar esto, o sea, dividirlo y volverlo algo líquido, algo acuoso. ¿Por qué digo todo esto? Porque uno ve que la familia antes era papá, mamá, hijo, dentro de un matrimonio formal, ¿cierto? Ya. En los tiempos modernos se dice, ya, ok, familia es papá, mamá, hijo, sí, está bien. Y la sociedad, nuestra cultura dice las leyes, la familia es base fundamental de la sociedad. No dice es la única base, nuestro Código Civil, ¿cierto, hermano? Nuestro hermano abogado lo sabe. No dice nuestra Constitución, nuestro Código Civil, debiese decir la familia es la única base fundamental de la sociedad. Pero la palabra única la agregué yo porque no está allí. Dice es base fundamental de la sociedad. ¿Y qué hacen los legisladores? Dicen, ya, ok, es base fundamental, pero eso quiere decir que también hay otras bases para la sociedad, tan importantes como la familia. Si la familia, que es un estamento social sólido que Dios constituyó, hombre y mujer, hoy día está siendo cuestionado, también la iglesia está siendo cuestionada. Y se cuestionan todas las cosas que se han hecho, que han permanecido sólidas dentro de una sociedad determinada. Más allá de cuestiones de gustos, que a mí me puede gustar el hip hop o el reggaetón o no sé, pues, cualquier cosa y yo la puedo escuchar y a lo mejor yo sentir placer. Hay una cuestión bien profunda que tiene que ver con el nihilismo de la sociedad y cómo esta sociedad honra lo que es vano, honra lo que es vacío. Y eso ese es el punto de quiebre que hace que sea algo bueno o algo malo, que algo sea vacío o que algo tenga contenido de Dios. Si es que la sociedad viene a deconstruir lo que es una iglesia, por ejemplo, y ponemos una bola de colores acá en la iglesia y decimos, no, es que los hermanos son muy apagados. ¿Por qué no hacemos en la discoteca había una bola de colores y nosotros bailábamos? ¿Por qué no ponemos una bola de colores y bailamos? Eso se está dando en las iglesias. Y dice la gente, ya, pero venga para que venga la gente del mundo y venga a la iglesia, ¿cierto? Y el fin es bueno, que la gente venga a la iglesia, pero el medio que se está empleando no es el correcto. ¿Por qué no es el correcto? Porque el Señor no nos manda a llamar a gente a que se divierta, sino a que se arrepienta y se vuelva a Dios. Y para arrepentirse uno no viene a entretener a la gente, sino todo lo contrario, a enrostrarles el pecado. Y eso provoca en la persona arrepentimiento. Cuando viene el Espíritu Santo y le enrostra el pecado a la persona se convierte a él. Eso es lo que enseña la Biblia. Y por ejemplo, cuando David quiso hacer al estilo de los filisteos, porque David estuvo un tiempo con los filisteos, quiso cargar el arca del pacto. Y el arca del pacto, decía la Biblia, el arca del pacto debe ser cargada por los hombros de los levitas. Por los hombros de los levitas, por nadie más. ¿Y qué hizo David? Porque David había visto que los filisteos cargaban a sus dioses en carretas. Y le pareció una buena modificación. Dijo, pero ¿cómo nosotros cargando hombres?
el arca del pacto, mejor carguémoslo en una carreta tirada por bueyes. Y puso a una carreta tirada por bueyes para que llevaran el arca del pacto, y Usa tocó el arca, que no debía tocarla, solamente alguien santificado podía tocar el arpa, y cayó muerto. Y entonces David dijo: en algo me equivoqué, voy a estudiar la escritura para ver en qué he fallado. Y claro, la Biblia decía claramente: el arca del pacto solamente puede ser llevada por sacerdotes. Y a veces nosotros, otra ocasión muy similar a esa, Dios le ordena a los hijos de Aarón que sacrifiquen en fuego que él da delante del sacerdocio, y dice que los hijos de Aarón trajeron fuego extraño y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, y murieron los dos hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño delante de Jehová. Yo quiero que se hagan esta pregunta, hermano. Aarón, si usted fuera Aarón, ¿qué pensaría de eso? Yo lo que pensaría es: Dios es tremendamente injusto. Por un pequeño detalle ha llevado a mis dos hijos porque solamente pusieron fuego extraño delante de su presencia. Pero es que Dios es tan santo que no tolera que algo así se haga, que se establezca algo distinto de lo que Él ha ordenado. Entonces tenemos que Dios ha ordenado cosas. Lo que Dios ha ordenado es lo sólido. El cómo nosotros lo hacemos, si es que está alejado de lo que Dios ha ordenado, está mal. ¿Se entiende? Hay cosas que Dios ha ordenado y que no definen cómo debe hacerse tal cosa. Por ejemplo, dice: cantar a Dios con salmos, cantar con alegría, cantar con instrumento, con arpa, con danza. No lo define. No, porque de acuerdo a nuestro contexto nosotros tenemos otro tipo de música. Pero hay cosas que sí están claramente definidas. Los medios para llegar a las personas es la predicación. Y la predicación es la que confronta al hombre con su pecado. La forma de traer a la gente a la iglesia es a través de la palabra. Dice: porque la fe viene por el oír. Y el oír, no por oír cualquier cosa, por la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo irán? De Romanos 10. ¿Se fija? Y eso no sé si contesta más a cabalidad, un poquito más la pregunta. Sí, y acerca de la segunda pregunta de modernizar también la iglesia. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, las instituciones para mantenerse en el tiempo tienen que modernizarse. Por ejemplo, la iglesia católica, para permanecer en el tiempo, por ejemplo, las misas ya no las hacen en latín. Sí, amén. Y otras muchas cosas las van cambiando para permanecer, si no, ya eso habría acabado hace mucho tiempo. Como también en Europa ya las iglesias católicas están completamente vacías. Pero muchas veces entendemos mal la palabra modernizar la iglesia, porque pensamos que modernizar la iglesia es mundanizar la iglesia. Sí, amén. Y más que eso, nosotros tenemos que cristianizar al mundo y no que el mundo nos haga mundanos a nosotros como iglesia. Porque, por ejemplo, nosotros muchas veces hacemos cosas y no para agradar a Dios. Dios dice que hacerlo todo para la gloria de Dios. Por ejemplo, un ejemplo simple, por ejemplo, un hermano se compra ropa y uno dice: voy a la iglesia y quizás me van a mirar y van a decir: uy, que me veo bien, uy, que linda la ropa. Pero lo hacemos para agradar a Dios, realmente. Si nosotros modernizamos la iglesia, tenemos que pensar si realmente lo estamos haciendo para agradar a Dios o para agradar a las personas, porque muchas veces nosotros quizás queremos modernizar la iglesia y para que venga más gente. Sí. Pero ¿acaso eso es lo que nos dijo Dios? Busquen métodos para atraer gente, ¿no? Dicen: prediquen el evangelio, que crean en el Señor Jesucristo, que sean bautizados y serán salvos. ¿Qué más podemos agregarle a eso? Podemos agregarle quizás un baile, quizás podemos agregarle un breakdance, no sé, acrobacia. No hay que decorar ese mensaje que es tan limpio, tan puro y tan potente, que es solamente la palabra de Dios. Entonces yo creo que sí hay que en ciertas cosas modernizar un poco la iglesia, por lo menos, no sé, por ejemplo, usar micrófonos, cosas así que ayudan bastante. Pero en cuanto al método de predicar el evangelio y que la gente llegue, no sea por haber modernizado la iglesia, sino que sea porque la palabra fue efectiva, la que se entregó, y el mensaje fue realmente la cruz de Cristo, que es lo que tenemos que predicar. Y eso, hermanos, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a dar fin a este seminario que hemos hecho el día de hoy. Quizás nos alargamos un poco, pero creo que fue de bastante provecho para cada uno de nosotros, y espero que también nos vayamos a nuestros hogares con un poco de esta palabra y pensando muchas cosas, de que si realmente estamos usando las redes sociales para
la gloria de Dios o solamente para satisfacer nuestras quizás angustias, nuestras necesidades y no lo hacemos para Dios, mi hermano. Así que vamos a finalizar este seminario con una oración que va a dirigir nuestro hermano Josué. Bendito Dios, buen Padre Celestial, le agradecemos este tiempo que hemos tenido, Señor, en la comunión suya, Señor, pensando que todo esto lo hacemos también, Señor, como un culto a ustedes, Señor amado. Así es. Le rogamos, Señor, que si hemos dicho algo mal, nos perdone, Señor, y nos ayude, Señor, todo a hacerlo mejor la próxima vez, Señor amado. Le rogamos, Padre amado, que bendiga este seminario, Señor, de la vida de nuestros hermanos, Señor. Así es. Que esto haya sido de edificación para sus vidas, como ha sido de edificación también para nuestras vidas, Padre amado. Llénanos, Señor, de ti y despídenos con tu gracia, Padre. Acompáñanos todo el día, Señor. Acompáñanos todos los días, Señor. Te lo rogamos, Señor, en tu gracia, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos, por su asistencia.